La historia que es protagonista en este episodio parece una película de terror, pero realmente sucedió y hasta ahora no se sabe cuáles fueron las razones. Hola, yo soy Jacqueline Isa y hoy en Lugares Misteriosos les contaré la historia del secuestro de Chowchilla, que involucró a 3 secuestradores y más de 20 víctimas en California, Estados Unidos. Chowchilla es una pequeña localidad agraria ubicada en el estado de California que quedó marcada por este caso y tuvo toda la atención de Estados Unidos en 1976, cuando 3 jóvenes secuestraron un autobús escolar con la intención de cobrar un rescate de $5 millones. Ed Ray, el conductor del autobús escolar, estaba haciendo la ruta de regreso de los niños después del último día de la escuela de verano el 15 de julio de 1976, cuando una pequeña camioneta se detuvo en medio del camino rural y le bloqueó el paso en la avenida 21. 3 hombres enmascarados y armados bajaron y abordaron el autobús. Les ordenaron a todos, 19 niñas y 7 niños de 5 a 14 años y el conductor, que se subieran a la camioneta. Uno de los secuestradores se subió al bus y lo condujo hasta una parte del terreno donde pudo esconderlo entre algunas ramas. Los secuestradores trasladaron a las víctimas hasta una mina de grava en Livermore, que era propiedad del padre de uno de ellos, a más de 160 kilómetros de distancia. Una vez ahí, ingresaron a un pozo, donde los secuestradores habían preparado el remolque de un camión. Este estaba enterrado y en su interior había cereal y mantequilla de maní para que el chofer y los niños comieran. Además, les habían dejado colchones y una caja que deberían usar como inodoro. Las víctimas estuvieron ahí más de 15 horas, mientras que en el exterior los padres y autoridades estaban desesperados por encontrarlos. En todos los noticieros de California y el país se hacían pedidos de información al público, lo cual hacía que las líneas telefónicas de la policía estuvieran ocupadas todo el tiempo. Este dato es algo que debemos recordar. Inclusive, unos aviones sobrevolaron la zona ya que no había pistas de los niños y menos del bus. Además que los padres se organizaron para peinar la zona en grupos con el fin de encontrarlos. Hasta que en un momento, alguien dio con la pista más grande de todas. Habían encontrado el bus, pero no había señal de Ed ni de los estudiantes. 16 horas después de ser secuestrados y ya cuando comenzaban a tener problemas para respirar, ya que estaban enterrados en lo que podría parecer una caja no muy grande. Por eso, el conductor y los niños pusieron los colchones uno encima del otro para poder llegar al agujero del techo y con sus manos empezaron a abrir un espacio a partir de una esquina del techo, que era por donde los habían hecho entrar. Después de hacer varias maniobras, Ed y los chicos descubrieron cómo mover la tapa que los separaba de la superficie, por lo que lograron abrir un espacio lo suficientemente grande para que saliera uno de los niños más pequeños. Este, que fue extremadamente valiente, salió del cautiverio y vio que no había nadie, además que con su ayuda pudieron terminar de mover unas baterías que no dejaban pasar a todos. Cuando Ed, el conductor del bus, salió del agujero, verificó que todos los niños estuvieran con él y juntos y en silencio comenzaron a caminar hacia una luz que veían a lo lejos. Así, llegaron hasta 2 trabajadores de la cantera de piedra de propiedad de Fred Woods. Estos hombres no tenían idea de que en la propiedad en la que trabajaban estaban los niños y el conductor de bus secuestrados que había paralizado a todo el pueblo. Los hombres llamaron inmediatamente a la policía y estos, junto a los servicios de emergencia y el FBI, sacaron a los niños de ahí y los llevaron al único lugar cercano donde había servicios médicos, y este lugar fue la penitenciaría del pueblo. Ahí interrogaron a Ed y a los niños, quienes contaron todo lo que había pasado en las horas previas. Ya que los niños estaban a salvo, lo que quedaba pendiente era descubrir quiénes eran los secuestradores, y para eso, el nombre del dueño de la mina fue clave. Fred Woods era el dueño
y tenía un hijo del mismo nombre, quien junto a los hermanos Rick y Jim Schoenfeld urdieron el plan para secuestrar el bus con los niños y pedir una recompensa de $5 millones. Estos 3 jóvenes tenían entre 20 y 30 años, vivían con sus padres en lujosas casas y no se les ocurrió mejor idea que un día secuestrar un bus y cobrar el rescate. Si es que recuerdan, hace unos momentos dije que debíamos acordarnos de que gracias a las llamadas de los pobladores a la policía, los teléfonos estaban ocupados. Es por eso que los secuestradores no llegaron a pedir el rescate por los niños y el conductor. Además, los 3 secuestradores decidieron irse a hacer una siesta, y fue este espacio de tiempo el apropiado para que el conductor y los niños pudieran escapar. Inclusive, estos criminales se dieron cuenta de que sus víctimas habían escapado, no porque fueran al lugar donde los tenían encerrados, sino que lo vieron en las noticias en la televisión. 14 días después del secuestro, los 3 sujetos, que estaban en calidad de fugitivos, fueron detenidos y se les condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pena que fue cambiada en 1981 a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional. Gracias a este cambio, en 2012 se le otorgó la libertad condicional a Richard Schoenfeld, en 2015 a su hermano Jim, y recientemente, el 16 de agosto del año pasado, se le concedió este beneficio a Fred Woods. A pesar de que los niños ni el conductor Ed Ray salieron malheridos del secuestro, las secuelas fueron muy serias para los infantes secuestrados, que ahora ya tienen entre 40 y 50 años. Muchos de ellos cuentan que tienen serios problemas para permanecer en lugares cerrados, miedo a la oscuridad y una desconfianza que no los deja vivir con tranquilidad. Lo más triste de este caso es que sin que ellos lo planifiquen o lo quieran, le han pasado algunos de estos miedos, como la claustrofobia, a sus hijos. Y eso fue todo por el episodio extra de la semana. Si les ha gustado este o cualquiera de los anteriores, no se olviden de calificar el podcast en Spotify y en Apple Podcast y compartir los episodios en sus redes sociales, etiquetando a @lugaresmisteriosos el podcast. Si tienen algún tema que quieran sugerir, pueden enviármelos a través de las redes. Me alegra mucho recibir sus mensajes. Recuerden que este podcast estrena episodios todos los miércoles y domingos a la medianoche. Para que les llegue un aviso del estreno, solo tienen que darle clic a la campanita en la plataforma donde escuchen sus programas favoritos. Yo soy Jacqueline Niza, espero que estén todos muy bien y como siempre, nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto.